Buenas tardes, nosotros vamos a presentar el tema de responsabilidad civil y riesgo creado. Los integrantes de mi equipo son Valdes Ramírez Alexis Antonio, León Medina Georgina Valeria y Medel Morena Alexia. La responsabilidad civil es la necesidad impuesta por la ley a una persona que con una conducta ilícita o ilícita generó un daño patrimonial a otra, un daño o perjuicio, que consiste en devolver las cosas al Estado que tenían antes de la conducta dañosa y que de no ser posible en el pago de daños y perjuicios. Por otro lado, Borja Soriano define la responsabilidad civil como la obligación que tiene una persona para indemnizar a la otra los daños y perjuicios que se le han causado. Así ejemplo, por favor. Ejemplo. Las gallinas del vecino saltaron la patria y destruyeron el jardín de usted. El vecino violó su deber jurídico de no perjudicar a otro. Incurrió la culpa o falta de no guardar como debido a sus animales y les causó daños a usted. Civilmente es responsable y debe reparar el daño. Segundo ejemplo sería, el dueño de la tintorería se obligó a lavar y planchar un traje de usted. Por usar la plancha mutuamente lo quemó. Violó la obligación al no restituir el traje aseado y sin deterioro, por lo que incurrió en culpa o falta al descuidarse y quemar la ropa. Le causó un daño y civilmente es responsable y debe repararse el daño. Otro ejemplo es que al entregar en la casa, al entregar, ¿qué es eso? Creo que ya la regué, pero ¿sí se dice así? ¿Entregar? Entregar, creo que se me pasó ahí. Debe entregar. ¿Le sigo? Si quieres, pasamos a la siguiente. Ajá. La indemnización. La responsabilidad civil es el nombre que se da a la obligación de indemnizar los daños causados por un hecho ilícito o un riesgo creado. Su contenido es la indemnización. Indemnizar es hacerse cargo de los daños producidos y restañar sus efectos sin dejar daño. Formas de indemnizar. Hay dos maneras de indemnizar. La primera es la reparación en naturaleza y la segunda la reparación por un equivalente. La primera consiste en borrar los efectos del acto, los daños o restablecimiento de las cosas a la situación que tenían de él. Coloca de nuevo a la víctima en el pleno disfrute de los derechos o intereses que le fueron lesionados. Si no es posible la reparación del daño, en naturaleza se indemniza proporcionando a la víctima un equivalente de los derechos, intereses o bienes afectados, por lo general el dinero, que restituye el importe correspondiente previa estimación legal de su favor. La reparación con un equivalente consiste en hacer que ingrese en el patrimonio de la víctima un valor igual a aquel que ha sido privada. No se trata de borrar el perjuicio, sino de compensarlo. Esto según Macedo. La responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. De igual manera, con ese despojamiento de la materia del hecho ilícito a que se hable de manera ilógica, absurda, de responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual como si fueran dos tipos diferentes de responsabilidades, cuando que por su esencia son iguales. Su única diferencia, ya anoté, radica en la manera que la ley se viola o ofende con esa conducta, ya en una forma directa, como en el deber jurídico stricto sensu, ya precisando de la creación de un acto previo y después por la violación de la violación de la ley. El segundo consistiría en que además hablar de responsabilidad contractual y extracontractual implica tomar como punto de relación a la fuente contrato, lo cual contribuye más para dar la errónea impresión de que se trata de dos tipos diversos de hecho ilícito. Cuando son iguales, resulta de violar un contrato y los demás. No hay tampoco por qué referirse a una fuente autónoma de obligaciones como el hecho ilícito, con un calificativo de extracontractual y contractual, que es el nombre de esa fuente diversa, que es el contrato.
Especies de responsabilidad civil objetiva. Responsabilidad objetiva stricto sensu. El ejemplo que pongo es también valedero aquí, pero aparte de ese caso, los códigos civiles de 2000 contienen múltiples casos de responsabilidad objetiva de ese mismo tipo, en donde se debe responder por una conducta autorizada por la ley, pero con ella se causa un detrimento patrimonial que debe ser reparado. Se tienen en ambos códigos civiles los siguientes artículos que consignan una responsabilidad objetiva, una responsabilidad sin culpa por una conducta en sí misma lícita, pero que causa un detrimento patrimonial y el cual debe ser reparado, como el 873, 885, 921, 927, 929, 930, 964, 1072, 1078, 1107, 1108, 2568, 2636, 35 y 2654. B. Responsabilidad objetiva por riesgo creado. Esta responsabilidad por riesgo creado es la que hoy día se estudia más y la que presenta mayores aplicaciones. Responsabilidad objetiva por un conducta erróneo. Es en donde se trata del enriquecimiento ilegítimo o indebido que constituye precisamente el caso de responsabilidad objetiva, por lo que esa fuente debe de desaparecer de los códigos futuros. Hechos ilícitos. Estos hechos ilícitos son la base de la responsabilidad civil. Algunos de ellos son el incumplimiento de un contrato, conocido como responsabilidad contractual, el desacato a lo estipulado en una declaración unilateral de la voluntad, la recepción de mala fe por las CIPIES en el enriquecimiento ilegítimo. Elementos de la responsabilidad civil por hecho ilícito son como una acción o una omisión, un detrimento patrimonial, daño y o perjuicio, relación de causalidad entre la acción u omisión y el detrimento patrimonial, restitución de las cosas al estado que tenían. De no ser posible restituir, entonces se paga con dinero el daño o perjuicio causado, imputable al autor de la acción u omisión. Riesgo creado. Antecedente. Un nuevo giro al objetivismo surgido a fines del siglo XIX como reacción a los problemas prácticos causados por la revolución industrial y el maquinismo. Fue postulado en el campo del derecho privado por diversos autores, entre ellos Aleiles y Josserand. Se trata de una responsabilidad objetiva que se apoya en el hecho de la posible siniestralidad y el riesgo que crea. Campo de aplicación de la responsabilidad objetiva. Se aplican conforme al artículo 123, fracción 14 de la Constitución y por artículos 472 a 513 de la Ley Federal del Trabajo. En el derecho civil, cuando se causan daños por el empleo de mecanismos, aparatos y además a que se refiere el artículo 1913. Casos en que no hay responsabilidad objetiva por riesgo creado aunque se produzca daño. A. Si no hay relación de causalidad entre el daño y el objeto peligroso. B. Si hay culpa de la víctima. C. En caso fortuito. O D. Prescripción. Nos podemos dar cuenta que los artículos son creados con la finalidad de regularizar el comportamiento humano y asimismo pues ordenan de cierta manera la convivencia social. En el artículo 1910 publicado en el Código Civil para el Distrito Federal dice lo siguiente: el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro está obligado a repararlo. La responsabilidad extracontractual por hecho ilícito. El artículo 2104 dice así: el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios. Responsabilidad contractual también hecho ilícito. Nos damos cuenta que en el Código Civil se exponen pues ciertas reglas de los hechos ilícitos y asimismo de la responsabilidad civil extracontractual. En estos índices antes mencionados pertenecen al título de las obligaciones que nacen de los actos jurídicos y que rigen la responsabilidad contractual. Tienen el título denominado Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Estos son, digamos, los más referentes entre el Código Civil.
Y asimismo el artículo 1913 dictamina que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparato o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause. Responsabilidad objetiva por riesgo creado. Aquí podemos ver que hay cierta responsabilidad civil por parte del dueño, quien hace uso de estos instrumentos, de ciertas cosas que son inflamables, ¿no? Un ejemplo de ello, pues podemos ver el caso de una gasera, en el cual pues una pipa explota y el daño, la reparación del daño debe de estar en el dueño de esta gasera, que aquí es donde se estaría cometiendo pues la responsabilidad civil, ¿no? Por el riesgo creado de esta explosión de esta pipa. Siguiente, por favor. El artículo 1915 dicta que la reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. El artículo 2105 dictamina que en las obligaciones de dar que tengan plazo fijo se observará lo dispuesto en la fracción 1 del artículo anterior. Si no tuvieran plazo cierto, se aplicará lo prevenido en el artículo 2080, parte primera. Lo dispuesto de la fracción número 1 menciona que cuando la obligación fuere a un plazo, comenzará esta responsabilidad por parte del que causó el daño desde el vencimiento de este. Siguiente, por favor. El artículo 2017 menciona que la responsabilidad de que se trata en este título, además de importar la devolución de la cosa o su precio, o la de entrambos, en su caso, importará la reparación de los daños y la indemnización de una obligación. El artículo 2112 menciona que si la cosa se ha perdido o ha sufrido algún detrimento tan grave que, a juicio de peritos, no pueda emplearse en el uso a que naturalmente está destinada, el dueño debe ser indemnizado de todo valor legítimo de ella. Pues aquí es donde podemos ver la reparación de los daños, ¿no? Y los perjuicios que ocasiona. Hay que hacer énfasis en que daño y perjuicio pues no son lo mismo, ya que el daño es lo que se le origina, ¿no? Pongamos un ejemplo. Una persona, un trabajador, sufre algún accidente, ¿no? Digamos porque pues ¿qué será? La escalera o las vigas, algo estaba mal, ¿no? Y pues hicieron que cayera y que pues estuviera herido. Aquí es donde se origina el daño. El perjuicio se origina cuando esta persona no puede trabajar y anteriormente de este accidente que él tuvo, pues ganaba unos 5,000 pesos al mes. Podemos ver que este es el perjuicio, ya que el trabajador pues no podrá tener este dinero porque él no está trabajando, que pues lo que originó fue pues, este accidente, ¿no? A causa de este accidente. Esto podemos ver que daño y perjuicio son pues dos conceptos un poco diferentes. Siguiente, el artículo 1923 menciona que los maestros artesanos son responsables de los daños y perjuicios causados por sus operarios en la ejecución de los trabajos que les encomienden. En este caso se aplica también lo dispuesto en el artículo anterior. Estos artículos pertenecen a pues, la responsabilidad
de los hechos de empleados o representantes en el artículo 1923, 1924, 1925. Se clasifican, si lo podemos decir de esta manera, a las personas que trabajan, ¿no? Puede ser a los maestros, los patrones, los dueños, los jefes de casa, estos que tienen la obligación de responder ante algún daño o algún perjuicio que se les ocasionase a algún sirviente o algún trabajador.